Hola a todos y todas, les traigo la segunda temporada de la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 3: Cambia forma. Stiles estaba en una ferretería mirando filas de cadenas y otras cuerdas de resistencia industrial. La luna llena era mañana y tenían que prepararse. Lo último que él y Scott necesitaban era estar fuera de casa y fuera de sí. Especialmente con los nuevos cazadores en la ciudad. Stiles le contó a Scott que esos cazadores lo asaltaron y Scott le contó que el abuelo de Allison, Gerard, cortó a ese hombre lobo por la mitad y el monólogo malvado que soltó. Era un psicópata experimentado. Stiles no sabía por qué no vio venir esto. Después de todo, Kate era una pirómana asesina y sin corazón y Trish era un cañón suelto feliz con las armas. Supuso que tenían que conseguirlo de alguna parte. Empezó a pensar que pronto otro Argenta mostraría que no se había caído lejos del árbol. Stiles ahora sabía que tenía que estar más alerta y consciente que nunca. Especialmente cuando se trataba de su padre. Dada la forma en que Gerard estaba manejando las cosas en su primera noche en Beacon Hills, así como su discurso, estaba claro que para él no había tales cosas como espectadores inocentes. Si veía que algo se interponía en su camino, se desharía de él, sin importar cómo tuviera que hacerlo. Eso significaba que si veía que el sheriff de Beacon Hills era una responsabilidad demasiado grande, lo eliminaría. El pensamiento hizo que Stiles apretara los dientes. Si él o sus cazadores pusieran un dedo sobre su padre, se aseguraría de que el viejo psicópata pasara el resto de sus años dorados en una silla de ruedas, y eso sí se sentía generoso. Solo tendría que asegurarse de que su padre se mantuviera lo más lejos posible de los Argents. Con la luna llena mañana, los cazadores estaban seguros de estar fuera de casa. Stiles confiaba en su capacidad para manejarse a sí mismo. Pero había otro en el que no estaba tan seguro. Stiles sacó el labio cuando decidió tomar un juego de cadenas gruesas y largas, ponerlas en su carrito y llevarlas hasta la caja registradora. El tipo miró las cadenas y luego miró un poco a Stiles. Proyecto escolar, susurró. El cajero se encogió de hombros. Oye, no estoy juzgando, chico. Si has visto algunas de las cosas raras y pervertidas que he hecho. Luego, el tipo comenzó a pasarlos por el escáner con Stiles parado allí mientras intentaba no poner la cara de este tipo en nada que intentara no imaginar. Isaac estaba sentado con su padre, cenando en un tenso silencio. Estuvieron así por un tiempo hasta que su papá le preguntó cómo estaban sus calificaciones. Hasta ahora es una A en francés y una B en economía. Dijo su padre asintiendo con la cabeza. ¿Qué pasa con la química? Isaac jugueteó un poco con los dedos. No estoy seguro, pero, los exámenes parciales son en unos días. Podría subir, dijo esperanzado. Bueno, ¿qué es ahora? Preguntó su papá. ¿El grado? Preguntó tenso. Sí, dijo su padre como si fuera obvio. No estoy seguro, dijo Isaac en voz baja. Pero, acabas de decir que podría subir. Isaac se frotó el rabillo del ojo y se pasó una mano estresada por el pelo. Solo quise decir, en general. Su padre asintió. No me estarías mintiendo, ¿verdad, Isaac? Miró a su padre un poco tenso y sacudió la cabeza. No. Entonces dime el grado, le dijo a Isaac con un poco de mordisco que contradecía su sonrisa feliz. Te lo acabo de decir, no lo sé. ¿Quieres llevar esta pequeña conversación abajo? Isaac negó con la cabeza. No. Dime el grado, hijo. Isaac se miró las manos. Papá, el semestre apenas ha terminado. ¿Hay mucho tiempo? Isaac, dijo su padre interrumpiéndolo. Isaac decidió morder la bala. Es una B, respondió finalmente. Su padre se encogió de hombros. Está bien. Es una B, no estoy enojado. Isaac se dio cuenta de que eso no era cierto. Sabes que tendré que encontrar una manera de castigarte. Tengo mis responsabilidades como padre. Comenzaremos con algo simple. ¿Cómo? Te diré que tú lavas los platos y limpias la cocina, ¿de acuerdo? Isaac soltó algo de tensión. No fue tan malo como temía. Sí, dijo suavemente. Su padre luego vació su taza. Bien. Porque realmente me gustaría ver este lugar impecable.
Luego tomó la taza y la arrojó a un lado donde se rompió en pedazos en el suelo. ¿Tú sabes qué estoy diciendo? Le preguntó a su hijo que estaba mirando las piezas en el suelo. Toda esta cocina, luego se fue y arrojó sus platos al suelo, lo que asustó a Isaac y se aferró al suelo. Luego, su padre tomó el centro de mesa de vidrio en sus manos. Absolutamente, dijo antes de arrojarlo a la pared donde se hizo añicos sobre la cabeza de Isaac. Inmaculado. Terminó. Isaac levantó lentamente la cabeza para mostrar que tenía un fragmento clavado en la mejilla, justo debajo del ojo. Lo sacó y le apretó los dientes. Casi me ciegas. Pero su padre puso los ojos en blanco. Cállate. Es solo un rasguño. Apenas es, pero su padre se congeló. El rasguño en la cara de Isaac se estaba uniendo y la sangre desapareció. El rostro de Isaac estaba intacto de nuevo. Isaac entonces despegó y corrió. Isaac, lo llamó. Pero Isaac no se detuvo. No se dio cuenta de que su nueva curación podría funcionar y verse tan fácilmente. Ahora su papá quería respuestas y no podía decirle nada. Le prometió a Derek que no lo haría. Derek, tendría que ir con Derek. Se subió a su bicicleta y se alejó pedaleando mientras su padre le gritaba. Al otro lado de la calle, Jackson estaba sacando la basura. Una bolsa de basura llena de pañuelos que estaban manchados de negro de él goteando sangre negra. Sin embargo, parecía haberse detenido y se sentía mejor. Cualesquiera que fueran los extraños efectos secundarios que estaban teniendo lugar por la picadura, parecían haber seguido su curso. La declaración de Derek de que su cuerpo estaba luchando contra el mordisco lo preocupó un poco, pero ahora estaba claro que su mordisco ya había tomado. Sus pensamientos se interrumpieron al ver a Isaac Laey salir corriendo con su padre gritando y corriendo tras él antes de subirse a su auto para ir tras él. Freaks, murmuró antes de moverse para regresar al interior. El señor Laey salió para tratar de encontrar a su hijo cuando comenzó a llover. Finalmente se encontró con la bicicleta abandonada de Isaac en un callejón. Salió del auto y furiosamente pisoteó hacia él. Isaac. Isaac, Isaac. Dejó de moverse cuando vio una forma adelante. Luego aplaudió. Está bien, es suficiente. Vámonos, dije, toma tu bicicleta y vámonos. Pero la forma no se movió. De hecho, se movía a cuatro patas. El señor Laey limpió sus anteojos del agua y pudo ver bien lo que estaba viendo. Entró en pánico y corrió hacia su auto. Entró, pero la puerta fue arrancada de sus bisagras y la forma entró y comenzó a mutilarlo y destrozarlo. Su sangre comenzó a fluir directamente del piso y goteó en la calle. Allison se estaba escabullendo cuidadosamente de la casa esa noche. No sabía por qué estaba viendo, ya que no había nadie en casa. Sus padres y Gerard estaban fuera, pero a ella le gustaba la emoción. Fue a su auto y respiró en la ventana para revelar el mensaje de Scott. Para reunirse con ella en su lugar a la medianoche. Se adentró en el bosque y comenzó a caminar a través de ellos con su teléfono como linterna. El lugar parecía vacío hasta que sintió algo y se giró para ver a Scott en la oscuridad con sus ojos amarillos brillando. Oye, dijo felizmente. ¿Qué estás haciendo? Dijo acercándose. Solo estoy tratando de encontrarte. ¿Alguien te vio salir? Preguntó un poco tenso. Ella sacudió su cabeza. No, nadie. Tuve cuidado. ¿Qué pasa? Preguntó ella notando cómo se veía. ¿Es luna llena mañana por la noche? No, no es eso. No lo fue, era lo que había visto lo que lo tenía nervioso. La vista de Gerard y el sonido de esa espada cortando a ese Omega aún lo dejaban un poco conmocionado. Solo tu familia, tu abuelo. Oh, está bien, pero realmente no lo conozco. Quiero decir, es solo un tipo que envía un cheque por correo todos los años para mi cumpleaños, dijo en voz baja. ¿Él sabe de mí? ¿De nosotros? ¿O de Stiles? Ella sacudió su cabeza. No, mi papá no le ha dicho nada sobre ti. ¿Y Stiles? No estoy seguro. Aunque no creo que lo haga. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Scott no le dijo lo que vio y no quería hacerlo. Allison ya se estaba sintiendo alejada de su familia últimamente y él no quería ensanchar la brecha más de lo que era. Solo, tenemos que ser un poco más cuidadosos ahora. No nos van a separar, dijo con confianza. Nosotros no. Luego se inclinaron para besarse. ¿Seguro que nadie te siguió? Scott preguntó cuando se separaron. Totalmente, 100 millones% seguro. Además, mis padres estaban fuera de todos modos, agregó feliz.
¿Afuera? Sí. Noche de cita, dijo con picardía. En la escuela secundaria, el director se iba a pasar la noche. En el estacionamiento, Sri Sargent estaba al acecho. Amartilló y preparó su arma antes de guardarla mientras el director se dirigía a su auto. Dejó de ver a Sris frente a su auto. ¿Puedo ayudarte?, le preguntó al señor Argent. Bueno, eso espero, director Thomas. Como padre preocupado, debo preguntarme, ¿cuánto tiempo ha pasado desde su última revisión de desempeño? El director entrecerró los ojos confundido. ¿Qué?, pronunció. A Sris se le unieron otros dos. Nos preguntábamos, dijo cuando llegaron a él. Pronto, el director fue llevado al asiento trasero de la minivan de Argent, donde Victoria Argent lo estaba esperando. Estaba mirando los archivos escolares que le arrebató. ¿Está consciente de que ha habido una caída alarmante en el rendimiento académico y las calificaciones de las pruebas en los últimos semestres?, dijo terminando con una mirada de desaprobación. Perdóneme, preguntó el director. Ha llevado a los padres de Beacon Hills a la desafortunada conclusión de que ya no eres apto para el puesto de director de la escuela. Eso hizo que el hombre se burlara. No puedes despedirme. Cierto, dijo antes de sacar una varilla eléctrica. Pero podemos torturarte. Las chispas de luz pronto se vieron a través de las ventanas oscuras, así como los sonidos apagados de los gritos torturados del hombre. Isaac llegó al escondite de Derek y salió disparado hacia el vagón de tren donde se alojaba. Derek podía escuchar la respiración frenética de Isaac antes de que abriera la puerta y estuviera listo para él. ¿Qué ocurre?, preguntó tan pronto como entró. Isaac lo miró con pánico. Mi papá, creo que está muerto. Derek dio un paso adelante. ¿Qué hiciste? ¿Isaac había perdido el control y lo había matado? Pero Isaac se limitó a mirarlo enloquecido. Esa es la cosa, no fui yo. Derek podía sentirlo con sus nuevos sentidos alfa mejorados. Isaac no le estaba mintiendo en absoluto. Cuando Scott conoció a Stiles en la escuela al día siguiente, Stiles insistió en venir a encerrar a Scott. Scott insistió en que no tenía que hacerlo, pero Stiles no se inclinaba en absoluto. Hablo en serio, siseó Scott. No es como la última luna llena. No siento lo mismo. ¿Oh? ¿No sientes la necesidad de mutilar y matar gente? ¿O tratar de destrozarme? Scott resopló. Te juro que no tengo ganas de destrozarte. Sí, dices eso ahora, pero cuando sale la luna llena, salen tus colmillos y garras y luego intentas mutilar y matar, lo que a su vez saca mis colmillos y garras y trato de mutilar y matar. Estoy bien, Stiles. Quiero decir, tú estás bien, ¿verdad? Sí, lo soy. Y quiero que siga siendo así. Pero cada vez que lo perdí durante las últimas lunas llenas fue porque tú lo estabas perdiendo. Entonces, mi conclusión, si estás encerrado entonces me quedo en control total, así que sí, todavía te estoy encerrando porque me gustaría tener una luna llena sin preocuparme por dejar un cadáver. Scott cedió. Está bien, respiró. Bien. Dejaré que me encierres, pero creo que es una pérdida de tiempo. Tengo más control ahora, especialmente porque las cosas van bien con Allison. Sí, soy consciente de lo bien que van las cosas con Allison, dijo Stiles con un sarcasmo salvaje. Scott parecía pensar que todo era melocotón con crema, pero Stiles sabía que no era así. Scott estaba en una relación con una chica cuya familia simplemente les declaró la guerra y no descansaría hasta que todos los hombres lobo en Beacon Hills fueran colgados y luego cortados por la mitad, incluidos ellos dos. El hecho de que Scott estuviera con Allison lo estaba poniendo justo en la línea de fuego y Stiles no quería ver a su amigo cortado por la mitad como lo había estado Laura Ale cuando la encontraron, con esa mirada de horror permanentemente pegada a su rostro. Podía imaginar esa cara de Scott inquietantemente perfecta a pesar de que Scott actualmente tenía una gran sonrisa tonta en su rostro. Son realmente buenos, dijo aturdido. Stiles puso los ojos en blanco. Sí, puedo ver eso. ¿Cómo, realmente bueno? Ahora las fosas nasales de Stiles comenzaban a informarle sobre el nivel de lo buenas que eran las cosas con Scott y Allison. Bien. Escupió. Lo entiendo. Solo cállate antes de que tenga la necesidad de mutilarme y suicidarme. Scott pareció salir de eso. ¿Conseguiste algo mejor que las esposas esta vez? Él asintió. Sí, mucho mejor.
Stiles luego fue a abrir el casillero para mostrarle a Scott las cadenas que recogió, pero comenzaron a caerse de donde las puso y tintinearon cuando golpearon el suelo. Los eslabones caían lentamente del compartimento superior mientras se apilaban lentamente en el suelo frente a sus pies. Los ojos de Scott se abrieron en estado de shock al ver la cadena larga y gruesa, la cadena realmente larga. El resto del vestuario se sintió atraído por el sonido, sobre todo, el entrenador. Se acercó y se paró junto a Stiles justo cuando la cadena finalmente llegaba a su fin. Una parte de mí quiere preguntar. La otra parte me dice que saber es más perturbador que cualquier cosa que pueda imaginar, así que, me voy. Y él hizo exactamente eso. Bien. Eso es sabio, entrenador. Stiles luego se inclinó para recoger las cadenas y Scott fue a ayudarlo. Comenzaron con las cadenas, pero luego ambos se congelaron cuando algo pareció golpearlos. Era una combinación de olor y griega. Algo más. Algo que les erizaba los pelos de la nuca. Sus ojos brillaron dorados por un momento. ¿Stiles, y sientes eso? Scott preguntó mientras miraba hacia el vestuario. Stiles también miró a su alrededor. Sí, lo hago, susurró. ¿Tú no piensas? Scott asintió. Sí. Hay otro. Justo aquí. Ahora mismo. Apartó la mirada para mirar a los demás en el vestuario. Otro hombre lobo. Stiles miró hacia otro lado. El olor estaba cerca pero era débil. No pudo encontrar la fuente. ¿Pero quién es? Isaac estaba al otro lado del vestuario atándose los zapatos. Podía escuchar cada palabra que esos dos decían. Derek le había hablado de esos dos. Le advirtió que no hablara con ellos ni se acercara a ellos todavía, pero parecía que ya lo habían descubierto. Allison y Lydia en el frente de la escuela y de camino al interior. Allison pensó que Lydia se veía bien. De hecho, si no supiera lo que había sucedido, pensaría que a Lydia no le pasó nada en absoluto. Parecía la hermosa y segura de sí misma de antes. ¿Estás seguro de que no recuerdas nada? Preguntó Allison mientras se acercaban a la entrada principal. Lo llaman un estado de fuga, que es solo una forma de decir que no tenemos idea de por qué no puedes recordar por qué corriste desnudo por el bosque durante 2 días, dijo con un poco de mordisco sarcástico. Pero, personalmente, no me importa. Perdí 9 libras, agregó con una sonrisa. Allison sonrió. Ella realmente parecía estar bien. Pero sabía que las cosas seguirían siendo diferentes con ella considerando cuál era la palabra sobre el comportamiento de Lydia. ¿Estás listo para esto? Preguntó antes de que pudieran entrar. Por favor, no es como si mi tía fuera una asesina en serie, dijo antes de entrar. Allison puso los ojos en blanco antes de seguirla. Lydia entró y cuando lo hizo, todos dejaron de caminar para mirarla. Sus rostros parecían tensos, desconcertados o sonrientes. Deben ser las 9 libras, le dijo Allison. Pero Lydia aguantó y luego se fue. Allison la siguió justo detrás de ella. Scott se dirigía al banco con Stiles justo a su lado. Eso fue extraño. Es como un olor, pero, Scott comenzó pero no pudo encontrar las palabras para terminar. Pero de alguna manera es más que eso, terminó Stiles por él. Sí. Creo que podría ser algún tipo de instinto. Ya sabes, sentirnos atraídos por los de nuestra propia especie. Es como si pudiéramos sentir cuando Peter estaba cerca, ¿recuerdas? Supongo. Pero no es demasiado fuerte. No puedo decir quién es. ¿Y tú? Stiles estaba un poco más avanzado que él en este tipo de cosas. Stiles negó con la cabeza. No. No puedo. El sentimiento no es demasiado fuerte. Tal vez sea porque nunca hemos estado realmente con otros hombres lobo además de Derek y Peter. O tal vez porque el tipo se acaba de convertir, al igual que nosotros. Entonces tenemos que encontrarlo, dijo Scott mirando hacia el campo. ¿Pero cómo? Hay demasiados olores superpuestos. Tal vez, si podemos dejarlo solo, dijo en un pensamiento audible. Luego miró en dirección al entrenador. Está bien, creo que tengo una idea. ¿Qué? Preguntó Scott. Pero Stiles ya estaba corriendo. Se fue y pasó a Jackson, que estaba sentado junto a Matt Tyler. ¿Necesitas una cámara digital? Matt le preguntó. Sí, dijo Jackson poniéndose los guantes. Algo que pueda grabar con poca luz. Toda la noche. Matt entrecerró los ojos. ¿Qué estás grabando? Jackson se limitó a mirarlo. Algo con poca luz. Toda la noche, dijo simplemente. ¿Tienes la cámara o no?
Matt se encogió de hombros. ¿Tienes $100? Jackson sonrió. Conduzco un Porsche. ¿Qué te parece? Creo que tus padres tienen $100, respondió Matt claramente sin sentirse intimidado por Jackson. Solo, tráeme la cámara, le mordió a Matt. Stiles luego pasó corriendo junto a ellos con una red de portero. Le dije al entrenador que cambiarás con Danby hoy. Scott tomó la red de él con la cara un poco caída. Pero odio jugar al gol, argumentó. ¿Recuerdas cuando dije que tenía una idea? Scott asintió. Esta es la idea. Oh, dijo Scott asintiendo de nuevo. ¿Cuál es la idea? Stiles solo lo miró. En serio, no sé cómo sobrevivirías sin mí. Ve a la meta y, a medida que cada miembro del equipo se acerque a ti, podrás captar mejor su olor. Scott entrecerró los ojos antes de que se agrandaran. Vaya. Scott asintió. Vaya. Stiles dijo con él mientras correspondía al movimiento de cabeza. Pero, ¿y tú? ¿Por qué no puedes hacerlo? Estaré en la fila para ver si puedo detectarlo desde allí a medida que la fila se reduce. Un hombre lobo verifica desde el frente y otro verifica con los demás. Oh, espera, entonces, ¿por qué no puedo hacer eso y tú estar en la portería? Porque odio jugar al arco, dijo Stiles como si fuera obvio. Scott alzó las cejas confundido. El silbato sonó. Vamos. El entrenador llamó. Alinéenlo. Todos en el equipo comenzaron a ponerse en fila mientras Scott corría hacia el poste de la portería. Más rápido. Haz que papá se sienta orgulloso. Scott se metió en la portería y se enfrentó a la línea de formación. Aquí vamos, dijo mientras esperaba que el plan de Stiles funcionara. Stiles se puso en la fila y cuando llegó a su lugar, su piel comenzó a sentir picazón y su interior comenzó a calentarse más. El lobo estaba cerca. Pero las emociones a su alrededor eran demasiado intensas y la adrenalina bombeaba de sus compañeros de equipo que no podía concentrar en ella. Con suerte, la línea se reduciría lo suficiente para que él encontrara mejor al hombre lobo antes de que corrieran por Scott. Si no, y algo le decía que sería todo un espectáculo. Lo cual quedó demostrado cuando Scott se quedó sin la portería para el primer tirador y chocó con él. Déjame ayudarte a levantarte, dijo Scott ayudando al chico a ponerse de pie. Luego fue y olfateó al tipo. «Cal». El entrenador gritó. Por lo general, el portero se queda en algún lugar dentro de las inmediaciones reales de la portería, dijo señalando a Scott para que regrese a la portería. Sí, entrenador, dijo corriendo hacia el poste de la portería. Stiles puso los ojos en blanco. Realmente sutil, Scott, murmuró esperando que Scott realmente lo escuchara. El siguiente tipo salió corriendo con la pelota y Scott corrió hacia él otra vez y lo derribó. Luego le dio un olfato. ¿Qué demonios?, le dijo el chico. Mi amigo malo, dijo Scott cuando vio que el olor no venía de él. Cal. El puesto es el de portero. No el de abandono, dijo el entrenador haciendo que Scott volviera a la portería. Lo siento, entrenador. Uno por uno, los jugadores fueron derribados por Scott al suelo, quien inmediatamente los olfateó. El entrenador estaba cada vez más harto de él hasta que finalmente fue a la línea y tiró del casco de Stiles. Stilinski, ¿qué diablos le pasa a tu amigo? Bueno, está reprobando 2 clases, es socialmente torpe, y si miras lo suficientemente cerca, su mandíbula está un poco dispareja. Scott no se detenía en sus intentos personales de identificar al hombre lobo. El último fue Danny, quien le dijo a Scott que el olor que estaba oliendo era Armani. Scott dijo que fue agradable lo que Stiles escuchó y dejó escapar un resoplido. Tal vez debería haber marcado el gol él mismo después de todo y dejar a Scott aquí en la línea. Cal. El entrenador le gritó a Scott mientras se separaba de Danny. Sal de esa meta una vez más y estarás haciendo carreras suicidas hasta que mueras. Será la primera carrera suicida que realmente termina con un suicidio. ¿Entendido? Sí, entrenador, jadeó Scott. Stiles sintió verdaderos nervios y miedo provenientes del frente de la fila. Miró para ver que era Jackson el siguiente. Estaba 2 puntos detrás de él y el olor de sus nervios era casi abrumador. Sin duda porque sabía lo que sucedería. Él no era un hombre lobo, pero Scott parecía listo para atacarlo a pesar de todo y Jackson sabía que no sería bonito. Hola Jackson, gritó Stiles. Ve. Estás retrasando la fila. Jackson lo fulminó con la mirada a través de su casco, pero Stiles aún le sonreía.
Jackson miró hacia arriba para ver que Scott parecía estar listo para cargar de nuevo. Entrenador. Mis hombros me duelen un poco. Me voy a quedar fuera de esto. Styles puso los ojos en blanco cuando Jackson se separó de la fila. Cuando Styles se giró para mirar hacia la meta, sus sentidos se encendieron. El olor del hombre lobo había regresado, y estaba claro. Venía el tipo que estaba justo frente a él. Número 14. Styles rápidamente buscó en su memoria y recordó que el nombre del tipo era Isaac Leigh. Styles podía escuchar al tipo resoplando con fuerza, y podía ver que su cuerpo estaba inquieto, al igual que él y Scott durante su primera luna llena. Era el hombre lobo. Pero antes de que pudiera agarrarlo, Isaac cargó. ¡Ey, espera! Styles gritó. Pero Isaac no se detuvo. Scott cargó por él y, a medida que se acercaba, sus sentidos se encendieron como lo hizo Styles. Eso lo hizo cargar por Isaac aún más rápido y más fuerte que todos los demás. Chocaron en el aire y aterrizaron en el suelo. Tanto Scott como Isaac levantaron la cabeza para mirarse con ojos dorados. De repente, los dos fueron agarrados por el cuello y puestos de pie. Levantaron la vista para ver que era Styles, cuyos dientes estaban al descubierto y sus ojos también brillaban. Aquí no, gruñó Styles. Los tres trataron de calmarse. Styles respiró hondo como se había enseñado a sí mismo a hacer y Scott tuvo pensamientos pacíficos y amorosos sobre Allison. Isaac no parecía tener muchos cambios en sí mismo hasta que sus ojos se movieron hacia un lado. Scott siguió lo que estaba mirando para ver que el sheriff estaba caminando hacia el campo. Styles, ¿es tu papá?, le dijo en voz baja. Styles lo miró y entrecerró los ojos. ¿Qué está haciendo él aquí? El sheriff parecía dirigirse hacia ellos. De repente, Scott y Styles sintieron que les agarraban las muñecas. Isaac parecía aterrorizado. No se lo digas. Por favor, no se lo digas. Los ojos de Styles se abrieron. Decirle que... Pero antes de que Isaac pudiera decir algo más, el sheriff habló. Isaac Leigh, lo llamó. Tenemos que hablar contigo, hijo. Isaac se dirigió hacia él con el entrenador siguiéndolo justo detrás de él, mientras que Scott y Styles se fueron a un lado. Los estaban mirando y parecía que algo terrible había sucedido cuando Styles reconoció la mirada de portador de malas noticias de su padre. Enfocaron su audición para escuchar y cuando el sheriff le contó la noticia a Isaac, los ojos de ambos se abrieron como platos. ¿Su padre está muerto? Scott jadeó. Creen que lo asesinaron. Styles luego vio cómo su padre se llevaba a Isaac. Oh, no. Deben pensar que es un sospechoso. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque pueden mantenerlo en una celda de detención durante 24 horas. Los ojos de Scott se abrieron cuando comenzó a entender por qué Styles estaba tan preocupado. ¿Quieres decir de la noche a la mañana? Styles asintió. Durante la luna llena. Su primera luna llena. ¿Recuerdas lo grandiosa que fue la nuestra? Preguntó sarcásticamente. ¿Qué tan buenas son esas celdas de detención para retener a la gente? ¿Gente? Bueno. ¿Hombres lobo? Probablemente no tan bueno. Scott entrecerró los ojos hacia Isaac. Styles, ¿recuerdas cuando te dije que no tenía ganas de mutilar y matar? ¿Sí? Bueno, lo hace, señalando con la barbilla a Isaac. Isaac se tomó un momento para mirarlos. Su rostro parecía asustado y dolorido. Scott y Styles sabían que tenían que hacer algo. Antes de que él mismo se lastimara, o peor, lastimara a alguien más. Los dos llegaron a química pero sus mentes todavía estaban en lo que pasó en el campo de la Crosse. Isaac no había sido llevado y todavía. Pero Styles sabía que era cuestión de tiempo. Solo esperaba que el tiempo pudiera retrasarse hasta después de la luna llena para que tuvieran tiempo de ayudar a Isaac. El tema de Derek pronto surgió, ya que ambos tenían claro cómo se convirtió Isaac. ¿Por qué Derek elegiría a Isaac? Scott le preguntó a Styles mientras el señor Harris escribía algunas notas en la pizarra. Styles se rascó un lado de la cabeza. Peter me dijo que existía la posibilidad de que si la mordedura no convertía a Lydia, la mataría. Quizás los adolescentes tienen más posibilidades de sobrevivir. Pero, ser un adolescente no significa que tu papá no puede sostenerlo. No a menos que tengan pruebas sólidas. Como un testigo. Espero que mi papá no pueda encontrar ninguna hoy. Quiero decir, el papá de Isaac acaba de morir. ¿Dónde podría encontrar algo tan rápido?
Stiles volvió a mirar por la puerta cuando notó que había un asiento vacío al lado de Danny. Danny, ¿dónde está Jackson? En la oficina del director, hablando con tu papá, respondió. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tendría que ver Jackson con todo esto? Tal vez porque vive al otro lado de la calle de Isaac, respondió. Stiles llamó la atención de Scott. Un testigo, murmuró Scott. ¿Pero para qué? Tenemos que llegar a la oficina del director, murmuró Stiles. Scott asintió. ¿Pero cómo? Todos vayan a la página 73, gritó Harris mientras terminaba sus notas. Pero luego una bola de papel salió disparada y lo golpeó en la nuca. Se volvió hacia la clase mientras todos soltaban una pequeña risa. ¿Quién diablos hizo eso? Él demandó. Scott y Stiles inmediatamente fueron y se señalaron el uno al otro con miradas atónitas en sus rostros. Scott y Stiles pronto se encontraron en las sillas afuera de la oficina del director y tenían los ojos entrecerrados mientras escuchaban a Jackson hablando con el sheriff sobre la vida hogareña de Isaac. Aparentemente, el papá de Isaac lo había estado golpeando. La mandíbula de Scott se tensó. Isaac siempre parecía ser muy callado y cerrado. Parecía que ahora entendía por qué el tipo era así. De acuerdo, no era ajeno a los malos padres, pero tenía que admitir que Isaac lo había vencido. Podía entender cómo se vería esto, pero el miedo de Isaac esta mañana no era el tipo de cosa que Scott pensó que sentiría un asesino. Quizás el lobo en Isaac aprovechó esos sentimientos y lo obligó a atacar a su padre. Tenía que hablar con Derek sobre esto. En cuanto a Stiles, su corazón se heló. No podía imaginar cómo se sentía Isaac. Amaba a su padre, y aunque a veces pueden estar en desacuerdo, su padre nunca lo golpeó. Tal vez una bofetada molesta en la cabeza, pero esos eran muy raros. Por lo que estaba escuchando, parecía que esto era mucho más que algo único con lo que Isaac tuvo que lidiar. Espera, dijo el sheriff de repente. ¿Sabías que el papá de Isaac lo estaba golpeando? ¿Golpearlo? Lo estaba pateando. ¿Alguna vez le dijiste algo a alguien? ¿A un maestro? ¿A tus padres? ¿A alguien? No. No es mi problema, dijo con desdén. Stiles apretó los dientes y apretó la mano en un puño. Stiles podía sentir el olor de la preocupación de su padre por Isaac a través de la puerta, pero Jackson ni siquiera estaba emitiendo un poco de eso. Realmente no le importaba que alguien con quien fue a la escuela, o que incluso estaba en su equipo, estuviera pasando por algo así. Stiles estaba asombrado de poder odiar a Jackson más de lo que ya lo hacía. No, dijo el sheriff después de un rato. Por supuesto que no. ¿Sabes? Es gracioso cómo los niños que están siendo golpeados son siempre los que menos se lo merecen, dijo intencionadamente. Jackson asintió. Sí, espera, ¿qué? Creo que hemos terminado aquí. Stiles podría haber chocado los 5 con su padre en ese mismo momento. Se conformó con compartir una pequeña sonrisa con Scott, quien le devolvió la sonrisa. Estaban compartiendo el orgullo que sentían por el hecho de que el sheriff se lo hubiera dado así a Jackson. Pero luego su papá comenzó a salir de la oficina y Stiles fue a buscar una revista para ocultar su rostro. Scott se limitó a mirar al sheriff con una cara algo avergonzada. Hola, Scott, dijo el sheriff en voz alta. Hola, dijo de vuelta. El sheriff solo miró a Stiles y se fue sin decirle una palabra más. Scott y Stiles, después de que dejó la revista, lo vieron caminar por el pasillo. Entonces sintieron una presencia en la puerta. Sin duda el rector. Niños. Scott y Stiles se pusieron rígidos. Miraron hacia arriba y sus ojos se abrieron al ver a Gerard Argent en la puerta. Venga. Estamos esperando al director Thomas, dijo Stiles. Es el director Argent ahora, dijo Gerard mientras cambiaba su visión hacia él. Me temo que el señor Thomas renunció ayer. Entonces, entre y acabemos con esto. Scott y Stiles compartieron otra mirada, esta de horror compartido. Ese horror no se disipó cuando se sentaron frente al escritorio del director. Normalmente, no estaba fuera de lugar que los estudiantes se sintieran así. Sin embargo, los estudiantes que generalmente estaban donde estaban no tenían que preocuparse por ser cortados por la mitad o recibir una bala en la cabeza por parte de su director. Scott McCall, dijo Gerard mirando su expediente. Académicamente no es el más exitoso, pero veo que te has convertido en todo un atleta estrella. Scott simplemente se encogió de hombros en respuesta. Luego miró a Stiles mientras recogía su archivo.
Señor Stilinski, calificaciones perfectas. Y. Parece que recientemente usted mismo ha sido colocado en el equipo. Stiles asintió con un pequeño trago siguiéndolo. Sus manos se abrían y cerraban debajo de la mesa, listas para sacar sus garras a la primera señal de que lo necesitaba. Gerard dejó el archivo. Por lo que entiendo, parece que recientemente te has metido en un poco de problema. El problema del que me entristece decir que mi hija fallecida estaba en medio, desafortunadamente. Miró a Stiles por un momento antes de darle una pequeña sonrisa. En nombre de mi familia quisiera extender mis más sinceras disculpas. Créanme, cómo resultó la situación no habría sido si yo hubiera tenido algo que decir. Oh, ¿por qué creo eso? Stiles se dijo a sí mismo en silencio. El propio Scott miró a Stiles y vio las manos de su amigo abriéndose y cerrándose debajo de la mesa. Podía sentir tanto el miedo como la ira burbujeando dentro de su amigo mientras miraba al abuelo de Allison. Sabía que Stiles podía mantenerse unido, pero solo esperaba no hacer nada para delatarlos. Todavía no estaba claro si Gerard sabía sobre Stiles o sobre él y si no, entonces no quería que obtuviera nada ahora, especialmente con la vista de él cortando a ese hombre lobo por la mitad aún fresca en su mente. Lo entiendo perfectamente, señor, logró murmurar Stiles. Intentó no mirar al hombre. Simplemente mantuvo su rostro tan inexpresivo como pudo. Gerard asintió. ¿Y tú, Scott? Creo que escuché mencionar tu nombre antes. Sí, ¿no eras tú el que estaba saliendo con mi nieta? Estábamos saliendo, pero ya no. No saliendo, dijo tenso y demasiado rápido. No vernos ni hacer nada entre nosotros. Oh, dijo con ganas de golpearse. Dijo Gerard tapándose un poco la boca. Relájate, Scott. Parece que estás a punto de romper una pastilla de cianuro con los dientes. Scott se permitió soltar un suspiro. Simplemente, mala ruptura, dijo esperando que esa fuera toda la explicación que necesitaba decir para explicar su comportamiento. Ah, eso es una lástima. Me pareces un niño muy agradable. Scott pareció calmarse un poco con eso. Pero Stiles solo se tensó. Ahora escuchen chicos, continuó Gerard. Sí, soy el director, pero realmente no quiero que pienses en mí como el enemigo. Oh, sí, es así. Stiles dijo rogando los ojos. Eso le valió una mirada de Scott. Sin embargo, continuó como si Stiles no hubiera dicho nada. Este es mi primer día, necesito apoyar a mis maestros, así que, desafortunadamente, alguien tendrá que tomar la culpa y quedarse atrás para la detención. Gerard fingió tratar de sopesar la elección, pero luego miró a Stiles. Scott también lo hizo. Stiles le dio a Gerard una pequeña mirada que luego se volvió hacia Scott. Scott trató de comunicar su disculpa a través de sus ojos, pero eso solo hizo que Stiles entrecerrara los ojos con más fuerza. Simplemente levantó los brazos en señal de rendición. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 4 Cambia forma parte 2. Lydia fue a buscar a Jackson después de la escuela. Los dos no habían estado juntos desde la noche del baile formal y Lydia quería hablar con él sobre lo que pasó. Lo había estado viendo todo el día, pero nunca parecía ser el momento adecuado. Después de la escuela encontró a Jackson guardando sus libros y se acercó a él. Jackson, dijo ella mientras guardaba uno de sus libros de texto. Él no decía nada, así que ella siguió adelante. Escuché que estuviste allí para mí en el hospital esa noche. No pude verte cuando me desperté, y realmente no hemos hablado desde esa noche y, luego entrecerró los ojos. Jackson, ¿podrías mirarme por medio segundo? Dijo un poco deliberadamente mientras Jackson solo mantenía su mirada en su casillero. Jackson solo dejó escapar un suspiro de frustración y luego cerró su casillero. Dijeron que si no me hubieras encontrado y llevado de vuelta, habría muerto. Así que solo, quería darte las gracias. Jackson solo dejó escapar una pequeña sonrisa. Lydia, no vamos a volver a estar juntos. ¿Qué? Lydia dijo levantando un poco la cabeza. Y solo porque evité que te desangraras en el campo una vez, no esperes que venga corriendo cada vez que empieces a gritar. Lydia soltó algunos de los nervios que estaba sintiendo y empezó a enfadarse. Nunca dije. No soy responsable de ti, interrumpió. ¿Está bien? Pero, te daré un consejo. Si yo fuera tú, me quedaría en casa esta noche. Empezó a alejarse, pero Lydia dejó que su mirada lo siguiera. Pasó de estar enojada a confundida.
¿Qué significa eso? ¿Qué es esta noche? Se detuvo en seco, pero no la miró. Es luna llena, dijo simplemente. Sonrió un poco ante eso antes de irse de nuevo dejando a Lydia mirándolo completamente desconcertada sobre lo que quería decir. Scott salió corriendo de la escuela, tratando de alcanzar al sheriff Isaac, pero cuando salió ya era demasiado tarde. Isaac ya estaba en la parte trasera de su auto y se dirigían a la estación. Scott estaba a punto de regresar adentro cuando el Camaro de Derek se detuvo. Entra, le dijo Derek. ¿Hablas en serio? Dijo enojado señalando en la dirección en la que acababan de irse. Hiciste eso. Eso es tu culpa. Lo sé, dijo Derek con impaciencia. Ahora sube al coche y ayúdame. No, dijo Scott dando un paso adelante. Tengo una idea mejor. Voy a llamar a un abogado. Porque un abogado tendrá más posibilidades de sacarlo antes de que salga a la luna. No cuando hacen un registro real de la casa, respondió Derek. ¿Qué quieres decir? Mira, sea lo que Jackson le dijo a la policía, lo que hay en su casa es peor. Mucho peor. Derek abrió la puerta y Scott dejó escapar un suspiro de frustración y luego entró. Gerard estaba en la sala de estar de la casa Argent cuando su hijo Chris bajó las escaleras y fue directamente hacia él. No me interesas y encerraron a un niño de 16 años, comenzó Gerard cuando entró. Me preocupa lo que le sucederá a ese niño de 16 años cuando la luna llena llegue a su punto máximo esta noche. Luego metió la mano en una caja de metal y sacó algunas pastillas y se las metió en la boca. ¿Tenemos pruebas? Nada concreto, respondió Chris. ¿El próximo paso es matarlo? El siguiente paso es eliminar la amenaza. Antes de que nos elimine a nosotros. Habría pensado que las lesiones sufridas por dos compañeros asociados con los que has trabajado durante años habrían endurecido tu determinación. Esos hombres estaban actuando sin órdenes de matar a un niño inocente, argumentó Chris. ¿Inocente? Les marcó la cara de manera permanente y le causó una herida significativa en la pierna de uno y en el brazo dominante del otro. Después de atacarlo sin provocación y tratar de matarlo en el bosque, señaló rápidamente Chris. Estaban haciendo lo que se suponía que debían hacer, dijo Gerard. Chris luego entrecerró los ojos. ¿Tú ordenaste el ataque, no? Gerard masticó con más fuerza las pastillas que tenía en la boca. Por supuesto que sí. Ese chico es una amenaza. Dado el problema que ha causado a tu propia familia, habría pensado que te habrías ocupado de eliminar esa amenaza lo antes posible. Nunca hubo una señal de que él mostrara hostilidad física antes. El ataque que ordenaste fue el primero que pude ver y trataron de matarlo primero. A pesar de eso, no los mató y claramente estaba en posición de hacerlo. No, simplemente destruyó sus vidas. Lo más probable es que nunca más puedan cazar. Esos hombres en este momento están acostados en camas de enfermos, probablemente deseando la muerte. Hubiera sido preferible que pasara el resto de sus vidas desperdiciando lentamente fuera. Gerard luego cerró su pastillero mientras tomaba el resto de su medicamento. Gerard miró fijamente del maletín a su padre. La situación es más complicada que eso. ¿Por qué? ¿Por su padre? Él no sabe de nosotros, ¿correcto? No. Parece que está completamente a oscuras, por ahora. Sí. Es por eso que tenemos que manejar esta situación actual con la EI rápidamente. En realidad, esto ya tiene una vida perdida. ¿Tenemos pruebas? La mandíbula de Chris se tensó. Puede que no haya estado en la clase de historia por un tiempo, pero estoy bastante seguro de que el genocidio directo no ha funcionado con demasiada frecuencia. ¿Tenemos pruebas o no? Preguntó más deliberadamente. Allison estaba en el pasillo y se quedó allí mientras escuchaba a su papá y su abuelo. No irrefutable, dijo Chris. Pero luego suspiró. Pero no insignificante. El lado del conductor del auto de la EI fue arrancado. Despegado. Estafado, se corrigió Chris. Los ojos de Gerard luego se dirigieron al pasillo donde notó a Allison. Luego tosió para indicarle a Chris que se diera la vuelta. La vio parada allí y fue a cerrar las puertas de vidrio de la habitación que estaban insonorizadas. No importaba. Allison había oído y visto suficiente. Allison esperó por el pasillo durante un rato hasta que se abrieron las puertas. Iba a ir a ver a su padre cuando casi choca con un tipo con traje de diputado. Lo siento, dijo ella haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Allison. Gritó su padre. Adelante.
Nos gustaría hablar contigo, agregó Gerard. Ella sonrió y sacudió su cabeza. De hecho, se supone que debo estudiar con Lidia. Realmente no tengo tiempo para charlar. En realidad, eso es de lo que queremos hablar contigo, cariño, dijo su padre antes de hacerle un gesto para que se uniera a ellos. Stiles salió pisando fuerte del frente de la escuela en un ataque real. Ahora que Gerard era el director, parecía encender un fuego para que Harris se vengara de Stiles por frustrar sus planes durante su detención anterior. Lo mantuvo más de 3 horas detenido. También tenía su teléfono con él para que no pudiera comunicarse con Scott. Lo volvió a encender e inmediatamente recibió una llamada. Pensó que era Scott, pero Stiles vio que era Jason llamándolo. Él canceló su llamada. Sí, murmuró enojado. No necesito eso ahora mismo. Sin duda, a Jason estaba llamando para preguntar por Scott. Si Scott no respondía a sus llamadas, obviamente estaba ocupado. Importantemente ocupado si él no se detenía para hablar con ella y no pondría en peligro eso. Stiles tenía que llegar a la estación rápidamente y tratar de ayudar a Isaac y evitar que lastimara a la gente. Podía sentir el poder de la luna llena incluso ahora y aún no estaba completamente en su punto máximo. Antes de que pudiera irse, recibió una alerta de texto. Era de Allison. Empujó para borrarlo sin moverse para abrirlo. No tenía tiempo para lidiar con el drama de la relación de Allison y Scott en este momento. Salió del estacionamiento de la escuela y condujo hacia la estación lo más rápido que pudo. Con la rapidez con la que los cazadores respondieron a la salida de Lidia del hospital, tal vez responderían incluso más rápido al arresto de Isaac, especialmente con Gerard como director de la escuela, quien sin duda ya conocía todas las circunstancias. Allison estaba en su habitación y miró su teléfono cuando el tono se quedó en silencio. Stiles había cancelado su llamada. Una parte de ella podía entender por qué estaba actuando así, pero la otra parte sentía que no podía elegir un peor momento. Su padre y su abuelo la habían interrogado sobre Lidia y la noche en que Peter la mordió y cómo parecía estar actuando. Allison simplemente les dijo que parecía normal y que no parecía recordar mucho sobre esa noche o sobre el momento en que salió del hospital. Cuando les dijo eso, la dejaron ir y le dijeron que la vigilara de ahora en adelante. Luego estaba ese hombre. El que vestía de diputado. Tenían que estar tratando de ir por Isaac Leigh, quien fue arrestado. Scott le había dicho antes de terminar la escuela que ahora era un hombre lobo y que era sospechoso del asesinato de su padre. Lo más probable es que intentaran matarlo. Allison envió un mensaje de texto rápido a Stiles sobre el oficial impostor antes de vestirse y alcanzar su arco. Matt estaba actualmente fuera de la casa de Jackson con la cámara que pidió. Jackson salió unos momentos después con $100 listos y esperándolo en la mano. Matt miró el dinero pero no lo tomó. Estoy empezando a sentirme un poco raro con esto. No, dijo Jackson antes de tomar el dinero y meterlo en el bolsillo de Matt. Lo que sientes es $100 más rico. Dame la cámara y cómprate una lente elegante, un medidor de luz o lo que sea que los fanáticos de la fotografía se pongan duro. Matt entrecerró los ojos. Esto no tiene nada que ver con Allison, ¿verdad? Jackson lo miró. Los vi a los dos en el baile la otra noche, comenzó a explicar. Me imaginé que ustedes dos estaban, ya sabes, juntos. Jackson se rió entre dientes. Ah, ¿tienes algo por Allison Man? ¿Un pequeño enamoramiento? Matt solo sonrió. No. ¿Crees que voy a perder el tiempo haciendo algo tan increíblemente ordinario como hacer un vídeo sexual? Los hombros y la cabeza de Matt se aflojaron un poco. Entonces, ¿qué estás haciendo? Documentar la historia, dijo un poco engreído. Entonces su rostro y su tono se endurecieron. Mi historia. Y quiero poder verla suceder. Toda. Jackson luego fue y agarró el equipo de Matt. Lo recuperarás mañana. Matt miró a Jackson antes de regresar a su casa. Matt luego comenzó a regresar a su auto cuando vio lo que parecía una linterna brillando al otro lado de la calle. Se preguntó brevemente de qué se trataba antes de encogerse de hombros y continuar su camino. La luz era de Scott, que se estaba colando en la casa de Isaac con Derek. Entraron y Scott encendió la linterna para mirar alrededor de la casa vacía. Si Isaac no mató a su padre, ¿quién lo hizo? Le preguntó a Derek. Todavía no lo sé, respondió. ¿Cómo sabes que está diciendo la verdad? Porque confío en mis sentidos. Y es una combinación de ellos. No solo escuchar los latidos de su corazón o incluso mi sentido del olfato, agregó un poco deliberadamente.
Scott le dirigió una mirada. ¿Viste el campo de la Crosse hoy?, dijo un poco tímidamente. Sí. Scott exhaló. ¿Se veía tan mal? Sí, dijo antes de agarrarlo. Hubiera pensado que los comentarios de Styles te lo habrían dicho ya. Fue su idea, dijo tratando de defenderse. Impactante, dijo Derek antes de llegar a una puerta cerrada. Hay más en tus sentidos que solo mejorar el olfato y el oído. ¿Quieres aprender el resto? Luego lo abrió para que Scott viera que conducía al sótano. Empezar ahora. ¿Qué hay ahí abajo? Motivo. Scott y Derek luego comenzaron a bajar los escalones lentamente. Scott no sabía por qué, pero estaba sintiendo que una sensación incómoda comenzaba a golpear su piel. Parecía provenir de un congelador que estaba contra una esquina del sótano. Scott vio lo que parecían ser marcas en el suelo que apuntaban en esa dirección. Los examinó de cerca por un momento antes de pasar los dedos por ellos. Eran marcas de uñas. Hecho con uñas humanas, no con garras de lobo. Scott luego vio que el congelador tenía un candado y lo quitó antes de abrir la tapa. Hizo brillar su luz para ver la superficie del interior. Más marcas. Marcas de rasguño. Y estaban por todas partes. Todo de Isaac. Scott lo entendió ahora. Esto es todo. Es por eso que te dijo que sí. Todo el mundo quiere poder, explicó Derek. Scott entrecerró los ojos. Si te ayudamos, entonces tienes que parar. No puedes simplemente convertir a la gente en hombres lobo. Puedo si están dispuestos, dijo Derek sin perder el ritmo. ¿Le dijiste a Isaac sobre los Argens? ¿Sobre ser perseguido? Le escupió. Derek asintió. Sí. Y todavía preguntó. Entonces es un idiota, dijo enojado. Y tú eres el idiota que sale con la hija de Argent. Derek gritó de vuelta. Scott se congeló ante eso y Derek asintió. Sí, sé tu pequeño secreto. Y si lo sé, ¿cuánto tiempo crees que les tomará descubrirlo? Especialmente cuando sin duda están observando a Styles. ¿Qué? ¿De verdad crees que Gerard no sabe nada de él? ¿O incluso de ti? ¿Pensaste que vino a Beacon Hills simplemente para el funeral de Kate? Solo porque pareces confiar en Allison eso no significa que ella te mantendrá. Seguro. Hubiera pensado que el ataque a Styles en el bosque habría sido prueba suficiente. ¿Viste lo que le sucede a un Omega Scott? Conmigo, aprendes a usar todos tus sentidos. Conmigo, aprendes a controlar. Luego tomó la mano de Scott y le mostró que ya estaba empezando a perder el control y cambiar. Incluso en luna llena. Scott apartó la mano de un tirón. Si estoy contigo entonces la pierdo. Derek se burló. Vas a perderla de todos modos. Luego cerró de golpe la puerta del congelador. Tú lo sabes. Luego se alejó a pesar de la mirada que Scott le estaba disparando. Esperar. Scott gritó haciéndolo detenerse en seco. No soy parte de tu manada, pero lo quiero fuera. Él también es mi responsabilidad. ¿Por qué? ¿Porque es uno de nosotros? Scott lo miró fijamente. Porque es inocente. En la habitación de Jackson, tenía todo el equipo de vídeo instalado. Lo inclinó para capturar todo el segmento de su cama y probó su resolución con poca luz para encontrar que era perfecto. Se miró en el espejo, emocionado de ver cómo ser un hombre lobo lo mejoraría aún más de lo que ya era. Miró sus manos, ya imaginando las garras al final. Había visto las garras de las manos de Scott, Styles y Derek y trató de imaginárselas en los extremos de las suyas. Le estaba gustando la imagen mental. Dejó escapar un gruñido juguetón porque la próxima vez que lo hiciera no sería fingido. Se tiró a la cama y dejó escapar un profundo suspiro. Luego apagó la lámpara y se dejó llevar por el sueño hasta que la luna lo despertó nuevamente como el nuevo hombre lobo estrella de Beacon Hills. El cazador vestido de oficial se dirigía a la estación del sheriff. El lugar no estaría demasiado lleno en este momento, por lo que no debería tener demasiados problemas para moverse y no sería descubierto demasiado rápido. Al menos no antes de que neutralizara la amenaza. De repente hubo un sonido de estallido. Parecía cerca. Se preguntó qué era antes de volver a oírlo. Como si algo hubiera golpeado el coche. Detuvo su auto y se bajó para ver que había flechas en dos de sus llantas. Se preguntó qué estarían haciendo allí antes de que otro fuera y se zambullera en su pierna. Allison había estado al acecho para interceptar al tipo de camino a la estación del sheriff. Ella agarró sus llantas y luego rápidamente disparó la flecha en su pierna para ayudar a retrasar al tipo.
Con suerte, el olor de su sangre sería un aviso para Scott y Stiles. El cazador comenzó a buscar al tirador y ella se escondió y se dirigió a su casa cuando recibió una llamada en su teléfono. Fue Scott. Scott, oye, me alegro de que hayas llamado. Hay algo que tengo que decirte. Allison, dijo Scott en un tono de dolor. Necesito tu ayuda. Su rostro cayó. ¿Qué? ¿Qué pasa? Allison llegó rápidamente a la casa de Isaac y luego se dirigió al sótano como le dijo Scott también. Luego lo encontró en el suelo, con la cabeza gacha y jadeando. Rápidamente se acercó a él. Scott, dijo mientras dejaba caer la bolsa de cadenas que él le pidió que recogiera de su casillero en la escuela. Ella lo abrió y comenzó a sacar la cadena. ¿Estás seguro de que tenemos que hacer esto? Scott luego levantó la cabeza para mirar a Allison. Sus colmillos estaban afuera y sus ojos parpadeaban entre su marrón normal y dorado beta. Sí. Stiles tenía razón. Necesitaba ser contenido. No tenía el control como pensaba. ¿Pero dónde? Preguntó Allison. Scott luego miró hacia un lado y Allison siguió su mirada, directamente al congelador. Caminó hacia él y Allison lo ayudó a entrar. Se acomodó pero pudo ver que ella no se movía para cerrar la tapa. Por favor, susurró. No quiero lastimarte, rogó. Allison tocó la puerta pero no se movió para cerrarla. En cambio, se agachó y fue a darle a Scott un beso sincero. Cuando se separaron, ella le dio un suave beso en la frente antes de enderezarse. Scott se obligó a acostarse en el fondo del congelador y asintió. Allison se estiró y cerró lentamente la puerta. Allison puso la cerradura y envolvió las cadenas alrededor del congelador para sellar la puerta. Está hecho, le gritó. Ve, dijo Scott desde adentro. Ya podía sentir que giraban más. Pero, comenzó a discutir Allison. Solo vamos. Scott gritó. No quería que Allison lo viera o escuchara así. No como un animal salvaje. Allison subió las escaleras y se agarró a una silla en la cocina cuando escuchó los aullidos de Scott y el golpeteo del congelador desde abajo. Trató de bloquearlo así como la repentina necesidad de llorar. Se tapó la boca para evitar que los gemidos salieran de su boca para que Scott no los escuchara y empeorara las cosas. Ella estaba así hasta que escuchó un nuevo sonido. Parecía un siseo. Se dio la vuelta cuando vio una forma oscura en la habitación de al lado. Dejó escapar una especie de gruñido de tono alto hacia ella. Allison gritó horrorizada. Un grito que fue escuchado por Scott. Podía oler el miedo de Allison y eso hizo que golpeara más fuerte contra la puerta del congelador mientras gritaba su nombre. En la estación del sheriff, Isaac estaba en una celda de detención, pero ni siquiera eso bloqueaba el poder de la luna llena de él. Stiles se detuvo al costado de la estación y estacionó el jeep. No sabía qué era, pero algo dentro de él le decía que Isaac estaba sufriendo. No podía oler sus emociones, pero aún sabía que estaba sufriendo. Entonces hubo un golpe en el parabrisas de la puerta opuesta que lo sobresaltó. Miró para ver la cara de Derek mirando hacia adentro y Stiles la abrió para que Derek pudiera entrar. Lo lograste, le dijo Stiles arrastrando las palabras. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Derek. ¿Por qué crees? Stiles dijo señalando la dirección de la estación. Derek negó con la cabeza. No sé por qué estás aquí. Simplemente no sé por qué. ¿Por qué te preocupas por Isaac? Dijiste que no querías estar en mi manada. Y lo dije en serio. Todavía lo hago. Pero no se trata de eso. Se trata de Isaac. Derek entrecerró los ojos. ¿Qué te importa de Isaac? Él no es amigo tuyo y tú no estás en la manada. Entonces, ¿por qué te importa? Stiles solo lo miró. Porque es inocente. Ni más ni menos que Scott y yo. ¿Cómo sabes eso? Stiles miró sus manos que estaban agarrando el volante. No sé cómo lo sé. Simplemente, lo sé. Él no mató a su padre y no merece ser encerrado o cortado por eso. Derek se quedó mirándolo. La respuesta de Stiles fue similar a la de Scott. Reconocieron que no estaban en su manada y, sin embargo, querían ayudar a un miembro de su manada porque era inocente. Eso fue todo. Para Derek, eso no tenía ningún sentido. Afirmaron que no había ningún sentimiento de apego hacia ellos aparte del hecho de que sabían que Isaac necesitaba ayuda y sentían que él debería tener la de ellos. Una vez más, se preguntó por qué ambos estaban tan interesados en rechazarlo cuando estaba claro que parecían querer estar del mismo lado.
Luego también estaba el hecho de que Stiles parecía estar profundizando más en sus instintos, incluso si no parecía darse cuenta. Vio a Stiles en el campo también, evaluando con calma a cada jugador. Cierto, tardó en tocar a Isaac, pero lo hizo sin tener que apresurarse ciegamente y arremeter como lo había hecho Scott. Stiles siguió adelante. Además, Argent sigue parloteando sobre el código. ¿Cómo no matan a un hombre lobo a menos que hayan matado a alguien primero? Sin embargo, por lo que veo, parecen odiar a los hombres lobo inocentes más que a los culpables. Simplemente les encanta intentarlo. Para hacer que cualquiera que encuentren trate de romperlo y romperlo para poder cortarlo por la mitad. Ahora tienen uno en el que no tienen que molestarse en atormentar para tratar de darles una excusa. Parece que él es culpable y para ellos yo estoy seguro de que eso es lo suficientemente bueno. Seguro que aparecerán aquí en cualquier momento para él. ¿Scott no te dijo que ya no siguen el código? No importa si Isaac mató a su padre o no. ¿Sabes lo que Gerard le hizo a ese Omega? Stiles asintió. Sí lo sé. Y sé que esos cazadores te atacaron. No les importó que fueras inocente cuando te cazaron en el bosque. Estoy seguro de que se alegraron de que el código se hubiera ido y no los retuviera más. Stiles dejó escapar una bocanada de aire enojado de su nariz. Lo sé y me aseguré de que respondieran por eso. Los dejaste ir, señaló Derek. Stiles se giró para mirarlo. No, me aseguré de que nunca más descifraran el código. ¿Rascándolos un poco y dándoles algunos golpes y moretones? Preguntó Derek con cinismo. Asegurándose de que no puedan cazar en esta ciudad nunca más, dijo Stiles en voz baja. Derek podía sentir la ira y la satisfacción escapando de Stiles mientras decía eso. ¿Estás bien? La luna llena debe estar teniendo algún efecto en ti. No me preocupo demasiado por eso ahora. Mi mente está demasiado en esto como para preocuparme por eso. Tengo el resto de la noche después de hacer esto para lidiar con eso. ¿Así es? Preguntó un poco impresionado. El enfoque de Stiles parecía estar anclándolo contra la atracción de la luna llena. El hecho de que pudiera hacer eso por su cuenta sin la ayuda de un alfa era impresionante, pero solo podía llegar hasta cierto punto. Stiles puede tener un control natural, pero aún era joven y algo nuevo. Ponerse a tierra de esta manera no duraría mucho. Aún así, debe ser difícil. Yo lo estoy manejando. Lo dejó así mientras inspeccionaba la estación y atrapó a uno de los agentes de su padre junto a la ventana. Está bien, las llaves de cada celda están en una caja de seguridad protegida con contraseña en la oficina de mi padre. Conozco la contraseña. Derek le dirigió una mirada a la que Stiles se encogió de hombros. El verdadero truco es pasar la recepción. Derek miró hacia la ventana a la diputada. La distraeré. «Wow», dijo Stiles agarrándolo antes de que pudiera irse. «No puedes entrar ahí». Derek miró la mano que Stiles tenía sobre su hombro. «Quitándome la mano». «Fui completamente exonerado, ¿recuerdas?» Por supuesto que Stiles recordaba. Él fue quien lo ayudó a ser exonerado. «Sí, pero todavía tienes un historial de ser una persona de interés». «Una persona inocente». Stiles le sonrió. «No tanto como crees», resopló. Derek solo le devolvió la mirada un poco duro. «Entraré allí y la distraeré. Luego entras y tomas las llaves». ¿Distraerla? ¿Cómo, golpeándola en la cara? Hablando con ella, dijo simplemente. Estoy seguro de que conseguiré toda su atención. Stiles pudo notar cierta presunción y confianza en Derek al respecto. Oh. Bien, entonces Casanova, ¿con qué vas a abrir? Derek parecía estar pensando exactamente en qué, pero Stiles lo tomó como una señal de que se estaba estancando. Silencio total. Sí, eso debería funcionar a la perfección. ¿Tienes alguna otra idea? Estoy pensando en golpearte en la cara, dijo Derek con calma. Stiles entrecerró los ojos hacia él. Derek entró en la comisaría y se dirigió a la recepción. El diputado caminó lentamente desde una de las oficinas hacia él. Buenas noches, ¿cómo podría ayudar? Comenzó a preguntar hasta que levantó la vista y vio su rostro. Tú, terminó. Derek le sonrió. Hola. Hola. Stiles estaba mirando a través de la puerta abierta. Podía oler el aroma de la atracción primaria proveniente del ayudante y eso solo lo hizo poner los ojos en blanco y sacudir la cabeza. Y la dulzura y el coqueteo de Derek le dieron ganas de vomitar. Pero lo empujó hacia abajo y en silencio pero rápidamente se abrió paso, los pasó y se dirigió a la oficina de su padre.
Se subió y corrió hacia la caja de seguridad. Ingresó la contraseña y luego la abrió para encontrar que la caja estaba vacía. Alguien ya se había llevado las llaves. Sus oídos se crisparon cuando captó el sonido del tintineo del metal. Estuvo cerca, lo que significa que quienquiera que haya abierto la caja lo hizo. Despegó hacia el sonido y escuchó que se dirigían a las celdas. Se dobló para que pudiera sonar como si estuviera deambulando buscando a su padre. Disminuyó la velocidad por un segundo cuando comenzó a oler un poco de sangre. ¿Era de Isaac? ¿Se estaba lastimando a sí mismo? Luego dio la vuelta a la esquina e hizo un espectáculo de casi tropezar con el tipo. Lo siento. Solo estoy buscando, pero se detuvo allí cuando vio la cara del tipo. ¿Quién eres? Stiles le preguntó. Conocía a todos los ayudantes de su padre y este tipo no era uno de ellos. Luego miró hacia abajo para ver que el olor a sangre que recogió provenía de él. El tipo luego agarró a Stiles. En su mano había una jeringa y Stiles podía oler débilmente un aroma floral. Uno que era familiar. Matalobos. Stiles luchó contra su agarre y el cazador fue y los embistió contra una pared para tratar de ayudar a noquear a Stiles. Su cabeza chocó contra la pared, pero eso hizo que los ojos de Stiles ardieran dorados de ira. La mano de Stiles sostenía la jeringa mientras el cazador intentaba clavársela en la garganta. El otro brazo de Stiles se movió evitando el agarre del otro brazo del cazador y Stiles lo empujó hacia abajo para hacer aparecer sus garras. Luego lo levantó detrás de él y agarró la frente justo por encima del ojo izquierdo del cazador. Metió sus garras y luego las deslizó hacia abajo hasta que llegaron a la mitad de la mejilla del tipo. Stiles salió corriendo hacia las celdas, pero vio que la celda de detención en la que estaba Isaac estaba abierta y vacía. Stiles escuchó el clic de un arma y rápidamente se agachó para evitar el disparo que falló por poco en su cabeza. El cazador entró cojeando rápidamente en la habitación detrás de él con su arma levantada y Stiles le gruñó. Sin embargo, antes de que ninguno de los dos pudiera hacer un movimiento, una forma apareció de la nada y se estrelló contra el cazador. Era Isaac y su rostro estaba completamente cambiado. Su arma cayó cuando Isaac lo arrastró a la mesa en el otro extremo de la habitación. Stiles fue y pateó el arma hacia la esquina mientras que Isaac fue y empujó al cazador contra la pared. Intentó clavarle la jeringa, pero Isaac atrapó fácilmente la muñeca del tipo y la apretó, haciéndolo soltar la jeringa por el dolor. Luego lo agarró por el cuello de la chaqueta del tipo y lo arrojó a la otra pared. Isaac luego comenzó a gruñir a Stiles. Stiles sintió la oleada de furia indómita de Isaac que hizo que sus dientes comenzaran a salir y sus orejas se pusieran puntiagudas. Stiles comenzó a gruñirle suavemente mientras sus ojos brillaban. Mantuvieron el concurso de miradas por un segundo antes de que un pie pasara y rompiera la jeringa del cazador en pedazos. Los betas miraron para ver que era Derek. Isaac comenzó a gruñir un poco más fuerte hasta que los ojos rojos de Derek brillaron y rugió a Isaac haciéndolo retroceder y acurrucarse en el suelo. Stiles dejó que su espalda golpeara la pared detrás de él y comenzó a inhalar y exhalar profundamente y casi en silencio comenzó a contar hacia atrás desde 10. Sus ojos estaban cerrados cuando también comenzó a pensar en su padre. Recordando su sonrisa orgullosa, su gentil toque en su hombro, e incluso su tono cuando estaba molesto con él. Miró a Isaac para verlo mirándolos también luciendo normal. ¿Cómo hiciste eso? Le preguntó a Derek. Isaac no había estado tratando de anclarse a sí mismo como lo estaba haciendo. Parecía que Derek lo había hecho por él al aullarle. Derek solo miró a Stiles con una pequeña sonrisa. Soy el alfa. Stiles solo puso los ojos en blanco. Sácalo de aquí, le dijo mientras se acercaba y activaba la alarma. Luego fue a donde pateó el arma y la pateó de nuevo para que estuviera cerca del cazador caído. El tipo que tenía la garra como rasguños en la cara. Arañazos que Stiles colocó deliberadamente en ese lugar como los otros dos cazadores para marcarlos para siempre y dejar en claro a otros hombres lobo cómo y qué les dio esos para que nunca más pudieran acercarse sigilosamente a ninguno de ellos. Las alarmas sonoras hicieron que su padre comenzara a dirigirse a las celdas con dos de sus compañeros. Apagó la alarma y entró en las celdas para encontrar a Stiles parado a un lado con la puerta de la celda de Isaac abierta de par en par y alguien inconsciente y sangrando en la esquina. Stiles respiraba con dificultad y parecía estar un poco asustado. Miró a su padre y eso pareció hacer que su respiración se ralentizara un poco. Stiles señaló al tipo en el suelo. Él lo hizo. Scott luchó con todas sus fuerzas contra las cadenas que mantenían cerrada la puerta y finalmente logró hacer que se rompieran.
Luego saltó del congelador y corrió hacia las escaleras. Jason se acercó al fregadero y sacó uno de los cuchillos del estante. La forma se acercaba y le silbaba. Vamos, vamos. Le gritó a la cosa. La cosa hizo ademán de acercarse, pero Scott entró en la habitación completamente cambiado y se interpuso entre ella y Jason. La criatura luego fue a la pared y comenzó a escalarla y caminar por el techo. Entró en la luz y los dos vieron que era una especie de lagarto humanoide. Los miró con sus ojos amarillos entrecerrados y les siseó como una serpiente. Luego salió corriendo por la puerta trasera, literalmente a través de ella, dejándolos a los dos observándolo. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Jason. Scott se limitó a negar con la cabeza. No sé. Jackson se despertó esa mañana, en su cama, exactamente como estaba cuando se fue a dormir. Se miró a sí mismo para ver que no había ningún cambio visual aparente en él. Eso no le parecía bien. Luego miró a la cámara y vio que todavía estaba funcionando. Fue hacia él y comenzó a reproducir el metraje. Estaba ansioso por ver cómo se veía su yo transformado. Sin embargo, y mientras rebobinaba el metraje, solo apretó los dientes. No. No. No, respiró mientras intentaba reproducir las imágenes una y otra vez. Pero perdió la paciencia y luego arrojó la cámara al suelo mientras soltaba un rugido de rabia. Las imágenes de la noche se reprodujeron en el suelo donde lo arrojó. Imágenes de Jackson durmiendo en su cama durante la luna llena. Completa y absolutamente humana. Jackson, gritó su madre desde detrás de su puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No pasó nada, gritó. Nada en absoluto. Él no se transformó. La mordida no funcionó. El mordisco que había hecho todo lo posible para conseguir que finalmente pudiera poner a Mkay Stilinski en su lugar no le había hecho absolutamente nada. Final capítulo 4.